Hola, mi nombre es Darío Goldfarb, arquitecto de soluciones de seguridad dentro de AWS, y vamos a hablar en esta oportunidad sobre identidades y accesos dentro de AWS. Bien, vamos a ver AWS IAM, el IAM Identity Center, que antes era conocido como Single Sign-On, el IAM Access Analyzer, Secrets Manager, Cognito y Verified Permissions. Primero, dentro de AWS hay que saber que el acceso a los distintos recursos, a cualquier servicio que tengamos, incluso acciones dentro de los servicios, es granular. Uno puede definir control de acceso granular en la nube con múltiples factores de autenticación. Uno puede configurar hardware tokens, soft tokens, se pueden configurar passkeys, que son una forma de que muchas veces se utilizan como un passwordless, como para acceder a distintos aplicativos en Internet sin utilizar una clave. En el caso de AWS, los passkeys son utilizados únicamente como segundo factor de autenticación. El passkey básicamente es una relación de confianza basada en certificados, donde hay un certificado privado y un certificado público. El certificado privado es resguardado por el sistema operativo utilizando la huella dactilar, en el caso de las Macintosh con el Touch ID. En el caso de Windows Hello tiene también distintas opciones. Dentro de lo que es Windows Hello se puede configurar lo que es el Face ID o también con huella dactilar, ¿no? Esto permite también algunos flujos como Cross-Device Authentication, donde básicamente uno se autentica con el celular escaneando un código QR, pero en el caso de AWS no lo utilizamos como para autenticación única con los passkeys, sí que es algo que uno tiene, sino que también lo que hacemos es usarlo como segundo factor de autenticación. O sea, es algo que uno sabe que es la contraseña, más el passkey que es un segundo factor de autenticación. Entonces, como dijimos, podemos configurar accesos seguros y granulares dentro de la nube de AWS a través de AWS IAM. Hardware tokens pueden ser tokens físicos como llaves, como las que ven por aquí, de tipo YubiKey, siempre FIDO compliance. Y también se pueden utilizar alternativamente estos soft tokens como Google Authentication, Auth o algunos adicionales. Bien. Algunas buenas prácticas para lo que es la cuenta root, ¿sí? El multifactor de autenticación es la primera recomendación. Siempre para la cuenta root habiliten multifactor authentication. Eliminar las llaves de acceso, o sea, un access key no debería tener nunca configurada la cuenta root. O sea, si bien es técnicamente posible, es una mala práctica. Evitar el uso de root, siempre limitar el uso de root a las actividades que requieren root, es decir, no utilizar en el día root para no generar el conflicto de, bueno, ¿quién fue? Fue root. Bueno, pues tengo que andar buscando quién era root a las 3 de la mañana del día miércoles. ¿Sí? Y en ambientes multicuenta lo que se recomienda no es utilizar las root de las cuentas hijos, sino que por defecto denegar todas las acciones de las cuentas root y algo interesante es la nueva funcionalidad que salió ahora, ¿no? Hasta hace un par de semanas atrás, la única forma de que teníamos de bloquear era el uso de root en las cuentas miembro, era a través de una Service Control Policy o a través de Control Tower, que también tenía una regla que básicamente hacía lo mismo que una Service Control Policy. Solamente que en el caso de hacerlo a través de Control Tower era más sencillo de configurar. Ahora tenemos algo que no solo es más sencillo de configurar, sino que es más seguro y que tiene algunos beneficios. Si esto pensando más que todo en por ahí clientes que tienen 50 cuentas, andar configurando 50 multifactor authentication para cada una de estas 50 cuentas y andar protegiendo que no se estén utilizando las cuentas root de cada una de las 50 cuentas puede ser incómodo, ni hablar si uno tiene 500, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nueva funcionalidad que tenemos dentro de IAM que ayuda a resolver estas problemáticas? La gestión central de root. Uno puede configurar un root único para toda la organización, removiendo las credenciales duraderas que teníamos antes, que siempre dentro de la nube tenemos credenciales duraderas y temporarias. En el caso de las cuentas de IAM o las cuentas root son credenciales duraderas, es decir, no cambian hasta que uno no va intencionalmente y cambia la contraseña. Otra ventaja que va a tener la gestión central de root es que va a prevenir el recupero de la credencial. A veces algunas organizaciones lo que hacían es resetear las contraseñas, poner un valor aleatorio dentro de las contraseñas de root y olvidarse de ese valor, no anotarlo en ningún lado. Es decir, bueno, las voy a deshabilitar y si la necesito en algún momento la recupero a través del proceso de recuperación de contraseña, ¿no?
Esto no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que tengamos una centralización, como es el caso de ahora, y que podamos, si necesitamos asumir un rol de root como para cambiar el plan de soporte, que lo podamos hacer con un Assume Root como nos permite hacer ahora esta funcionalidad con el Root Access Management. Entonces, centralizamos el root, podemos delegar la administración de root desde una cuenta en particular. Desde esa cuenta vamos a poder saltar hacia las otras en root y vamos a poder provisionar estas cuentas nuevas que hagamos que ya vienen sin tener un root al cual uno tendría que asegurar. O sea, antes teníamos esta necesidad, cada vez que provisionábamos una nueva cuenta, bueno, vamos a configurarle el Multifactor Authentication a root, vamos a desactivar ese root dentro de la nueva cuenta. Ahora que tenemos esta capacidad de centralizar el root, entonces es más sencillo. Hay un blog post por ahí que está disponible, ahí se los pongo dentro del chat, como para que también lo tengan disponible. Y les voy a mostrar muy brevemente en la consola, haciendo esta una funcionalidad nueva, aprovecho para compartirles el detalle. Básicamente, dentro de lo que es IAM, ¿sí? Tienen que entrar con la cuenta administradora. Cuando entran con la cuenta administradora, van a poder venir a Root Access Management y van a poder aquí habilitar esta funcionalidad. Tienen opciones para habilitar, pueden delegar hacia otro. Acá es si vamos a hacer la gestión de las contraseñas root y si vamos a permitir acciones privilegiadas en las cuentas miembros. Pero básicamente, cuando uno habilita esta funcionalidad, nos va a dar aquí algunas opciones de configuración adicionales, pero vamos a tener esta posibilidad de ir asumiendo ese root dentro de las distintas cuentas y vamos a estar quitando la existencia de esas roots en cada una de las cuentas miembros, ¿sí? A partir de ahí vamos a poder ver que tenemos Root Account Management, vamos a poder entrar a una unidad organizacional, a una cuenta en particular. Y vamos a ver, dentro de esta cuenta no vamos a tener, no vamos a tener un root en particular, sino que va a estar centralizado. Bien, volvemos a la presentación. Otra buena práctica tiene que ver con no utilizar los IAM users, ¿sí? Que en el día a día no tengamos IAM users y access keys, sino que siempre utilicemos IAM Entity Center, que es lo que veremos en el siguiente slide. Los IAM users son credenciales duraderas, es decir, no cambian hasta que uno no las va y resetea la contraseña o que uno no cambia la access key, no la deshabilita y genera una nueva. Entonces, son credenciales que no conviene utilizar. Y en particular, no conviene utilizar para empleados, para humanos, para personas físicas, no conviene utilizar. ¿Sí? Es decir, si uno necesita alguna aplicación de terceros, configurarla, donde la única forma de integración que tiene es ingrese aquí su access key para lo que sea acceso programático, bueno, esa será la única forma que tengo que hacerlo. Pero hay que tratar de considerarlas tóxicas, tratar de evitar el uso de IAM users. Si uno tiene 900 IAM users, entonces va a ser imposible que cada 30 días o incluso 90 días pueda estar rotando las credenciales. Entonces constituye un riesgo. Si uno tiene un empleado, por ejemplo, y lo dan de baja de Active Directory o del repositorio central que estén utilizando, cuando se va el empleado porque lo despidieron, porque tuvo un mal comportamiento, no se desactiva automáticamente la IAM user que tenga asociado a ese empleado. Y de hecho ni siquiera podrían no tener ni siquiera alguna relación en el nombre con ese empleado y andar buscando esos IAM users dentro de todas las cuentas en la organización no es tan sencillo. Entonces, la recomendación es no tener IAM users para empleados, para humanos, sino solamente para accesos programáticos o accesos de emergencia y lo menos posible, cosa de que puedan rotarlo cada 30 días, 60 días, 90 días. Entonces, si no recomendamos el uso de IAM users, ¿qué es lo que sí recomendamos? Lo que sí recomendamos es usar el IAM Identity Center, previamente conocido como AWS Single Sign-On. Sí, el IAM Identity Center tiene un portal de acceso. Ese portal de acceso permite el acceso a las múltiples cuentas de la organización. Van a poder utilizar un proveedor de identidades externo, que es lo que se suele recomendar. El tener una solución como Okta, como Azure AD, o el Entra ID, OneLogin, Ping Identity, lo que necesitan. Pueden desplegar un Active Directory dentro de la nube de AWS y utilizarlo como repositorio para autenticación. Se puede configurar después sincronización entre el Microsoft Active Directory que tengan desplegado en la nube de AWS y lo que sea que tengan on-prem.
Y también está la opción, si uno tal vez una empresa más chica y no tiene un repositorio, no tienen una fuente de identidades, pueden utilizar un repositorio interno que tiene el mismo IAM Identity Center. ¿Sí? Las ventajas que tiene el IAM Identity Center tiene que ver con que desde aquí vamos a tener acceso controlado central en las múltiples cuentas para los distintos perfiles que tengamos. Nos va a permitir integrarnos también con el CLI versión 2, es decir, esto nos va a permitir el acceso programático, de modo tal de que uno está dentro del CLI, le dice quiero autenticarme con este profile. Según ese profile va a entrar a la URL del Access Portal, es decir, le va a abrir una página web donde él se va a poder autenticar con las credenciales del repositorio central que tengan, y a partir de ahí va a volver a la interfase de comandos donde uno va a poder continuar tirando comandos desde la interfase. Entonces tiene muchas ventajas y siempre lo que otorga el IAM Identity Center son credenciales temporales. Es decir, vamos a tener una Access Key, ID, vamos a tener un secret y vamos a tener un token. Ese token va a tener una duración y se va a renovar automáticamente. Entonces, si un adversario tomara control de ese token, va a tener un acceso solo temporal por lo que dure la sesión. De otra manera, sería bastante más complejo. Acá vemos cómo funciona. Básicamente habilitamos el IAM Identity Center. Es sencillo de configurar. Vamos a la parte de Settings y le vamos a decir que en lugar de utilizar el Identity Source propio de AWS, que utilice a uno de terceros, como por ejemplo, ahí podemos decirles cuál queremos utilizar. Y luego, una vez que configuramos cuál es el repositorio, vamos a poder definir cuáles son los permission sets, qué es lo que le quiero poder otorgar a los distintos grupos que tengo dentro de la organización, dónde voy a establecer esos permisos, o sea, en qué cuentas o en qué unidades organizacionales voy a querer establecer esos permisos. Como ven acá, dentro de esta cuenta tiene una serie de accesos que están ahí asignados y voy a poder seleccionar las cuentas que quiera y decir, bueno, estos usuarios o estos grupos van a poder acceder a estas cuentas con estos roles. ¿Sí? Normalmente va a ser grupos, no es tan frecuente que lo pongan por usuarios. Y ahí le van a decir, bueno, ¿qué permission sets le quiero otorgar a este grupo o a este usuario en estas cuentas? Una vez que uno configura este permiso, ¿sí? Ahí le muestra el resumen. En dos cuentas vas a tener otorgado para este usuario este permission set. Le das Submit y ya uno gana acceso ahí. Tienen también la opción de acceder a aplicaciones de tipo Software as a Service que pueden configurar para que hagan single sign-on desde el mismo IAM Identity Center también. Vamos ahora a la parte de permisos de IAM. En líneas generales, todo lo que es IAM comienza con un deny. O sea, si uno no tiene por defecto no tiene uno permisos para absolutamente nada dentro de la nube de AWS. Si uno crea un IAM user, ese IAM user no puede hacer absolutamente nada. A partir de que uno le agrega unas policies, recién ahí tienen permisos como para hacer algo. Entonces, empieza por aquí. ¿Hay algún deny explícito dentro de las policies que tiene? Por ejemplo, el usuario está queriendo entrar a un bucket de S3. ¿Tiene un deny explícito que dice S3 deny asterisco? Bueno, entonces la decisión final es deny. Si hay algún deny entre las policies que tiene, ya está. No, lo que diga alguna otra policy no tiene valor. Siguiente paso, si no hay ningún deny explícito, vemos, ¿hay algún allow explícito? Sí, entonces la decisión es allow. ¿Sí? Si no, la respuesta es final sería deny y esto sería un deny implícito. Es decir, no tiene ningún permiso, entonces termina denegado, es decir, vuelve al estado original de que comienza con un deny. Todo esto es sin lo que llaman permission guardrails. ¿Sí? Los permission guardrails son los tipos de políticas que restringen el permiso máximo efectivo que habíamos mencionado en el módulo anterior, lo que se llaman las Service Control Policies, que es un tipo particular de permiso que restringe el permiso máximo. Vamos a ver en unos minutos lo que son las Resource Control Policies, que son nuevas capacidades para restringir basado en lo que es el recurso. Y también están algunas otras opciones que tienen que ver con permission boundaries, donde uno puede decir, te otorgo este permiso, señor desarrollador, y el desarrollador va a poder tener alguna respuesta, va a poder dar un resultado perdón, me distraje con una alerta que salió aquí. Perdón, en el caso de Permission Boundary, uno le va a otorgar a un desarrollador un permiso para crear identidades, incluso permisos, pero solo hasta cierto límite. Bien, vamos hacia lo que es IAM, en las políticas de acceso.
siempre vamos a tener el dato de quién es el que puede otorgar un permiso, cuál es el permiso que puede otorgar o denegar, cuáles son las acciones que puede realizar, el recurso sobre el cual está siendo afectado, ya sea afectado, digo, porque puede ser un allow o puede ser un deny, sobre qué recurso en particular, y las condiciones, en qué condiciones va a darse esta situación. Entonces, dentro de IAM tendremos estas políticas de recurso, estas políticas donde tenemos un principal, ese principal puede ser asterisco, que sería anónimo, acceso de cualquiera. Podemos permitirle el acceso a una root account, a una cuenta en particular. Vamos a tener la posibilidad de otorgar acceso a un usuario de IAM en particular. Vamos a poder federar el acceso, es decir, que desde si me autentiqué con Google, entonces puedo pasar. Y lo mejor decirle a este rol en particular le voy a dar un determinado permiso o a este servicio en particular le voy a dar un permiso. Por defecto AWS no otorga digamos, acceso a sus servicios, sino que todo el acceso que hagan los servicios de AWS nativos también es visible para ustedes y ustedes pueden controlar qué hace y qué no hace cada uno de nuestros servicios con los recursos de ustedes. ¿Sí? Bien, otro punto, otra de las componentes de esta policy es el action. El action puede ser action o puede ser not action. ¿Y cuál sería el concepto de action? Estos son las acciones que quiero permitirte o denegarte según cuál fuera la acción. Y en el caso de not action, básicamente lo que estoy haciendo es decir todas menos esta. Es decir, ya sea que te esté denegando o que te esté permitiendo, si yo digo not action y si tú start instances, entonces estoy básicamente denegando o permitiendo todas excepto esta. ¿Sí? Bien, perdón. Bien. Entonces acá vemos un ejemplo de IAM con not action, donde básicamente permitimos especificar una excepción para una lista de acciones donde acá vemos dos políticas y en una de estas políticas decimos tienen permiso para not action IAM, véase todos menos IAM. Y acá vemos otra política que dice tenemos un permiso de allow y un efecto que es deny, es decir, le permito todo y le deniego IAM. ¿Sería lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Cuéntenme en el chat qué piensan entre estas dos políticas. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo? ¿Ven alguna diferencia? ¿Nadie se anima? ¿Me escuchan? Sí se escucha, Darío. Ah, ok. Bueno, no es, uno dice que sí, otro dice que no. Básicamente la diferencia está en el caso de que no es un deny, entonces el usuario puede tener una política adicional que permita IAM asterisco. Y en el caso de la que vemos en el costado, hay un deny explícito. Cuando hay un deny explícito, aun si hubiera otra política que le permitiera IAM, entonces el que se ve afectado por esta policy no va a poder acceder a IAM porque hay un deny explícito. ¿Sí? En cuanto a lo que es condiciones, hay unas limitaciones, digamos, que uno puede agregarle como condiciones de IAM, donde uno dice, te permito acceder, pero solamente si la fecha es pasado un determinado día, solamente si venís de una determinada IP, si es un principal que está dentro de una organización, si viene desde una VPC en particular. O sea, todas estas condiciones se tienen que dar como para que el permiso sea otorgado o denegado, digamos, según si era un deny o si era un allow, ¿no? Si no se dan las condiciones, entonces la policy no aplica. Bien, dentro de lo que es IAM Conditions, hay digamos, utilizando estas IAM Conditions, uno puede establecer lo que se llama un perímetro de datos. ¿Qué es un perímetro de datos? Un perímetro de datos es básicamente el decir, las cosas que me pertenecen, que básicamente es mi data center en la on-prem si existiera, y mis cuentas de mi organización, pueden acceder a mis recursos. Sin embargo, cuentas de terceros de AWS o el resto de Internet, no quiero que accedan a mis recursos. Sí, estos básicamente van a ser permission guardrails. Vamos a estar básicamente agregando ciertas reglas
como para limitar el permiso máximo en mi organización y de esa manera que si alguien configuró mal una política de IAM, que no pueda acceder. Entonces, veamos esto en concreto, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, para lo que es protegernos en cuanto a lo que es la identidad, podemos decirle, esto solamente las identidades confiables pueden acceder a este recurso. Y aquí es donde entran las Resource Control Policy, que ahora se los voy a mostrar. Y por otro lado puedo decir, solamente estas Trusted Identities van a poder entrar si vienen utilizando, esta se podría poner también dentro de lo que es un VPC Endpoint Policy. Y acá vamos a ver que hay varias condiciones que se pueden utilizar. Si es un principal que pertenece a mi organización, si pertenece a un determinado path dentro de mi organización, por ejemplo, para atarlo a los que estén dentro de una unidad organizacional en particular. Si viene de una determinada cuenta en particular, el assume que está haciendo de un rol. El recurso, también podemos utilizar el recurso si es solamente mis identidades que van a conectarse hacia acceder a un recurso, que ese recurso pertenece a mi organización o pertenece a una unidad organizacional en particular o a una cuenta en particular. Sí, también se puede poner dentro de la VPC Endpoint Policy en el camino, digamos, en esa conexión. En cuanto a lo que es la red, también podemos poner Service Control Policies, donde digamos, si están viniendo de esta Source IP, de esta Source VPC, entonces estas entidades van a poder acceder a esos recursos y también vamos a poder hacerlo al revés, enfocándonos en el recurso, si este recurso que tenemos, este bucket, ¿desde dónde puede acceder? Solamente puede ser accedido desde las redes donde yo espero que se conecten a este bucket. Entonces este tipo de reglas están aquí. Todas estas que ven de vía AWS Service, Principal is AWS Service, son básicamente condiciones como para que dejen pasar a nuestros servicios y que los servicios de AWS no se vean afectados por alguno de estos límites que ustedes configuren y que sin intención estén causando que algún servicio no pueda realizar lo que debería hacer. ¿Sí? Bien, hay condition keys que están bien documentadas y les voy a poner en el chat el link también como para que lo tengan, pero básicamente dentro de lo que es las condiciones que aparecen aquí, van a poder ver cada una de estas condiciones y entenderlas más en detalle. Si no daría el tiempo para recorrerlas ahora, pero simplemente tengan presente que aquí están disponibles cada una de las condiciones como para que las conozcan en profundidad. Bien, estrategias para gestionar permisos a escala. La recomendación básicamente es la siguiente. Establecer ese perímetro de datos donde si nos equivocamos no sea tan grave porque hay un perímetro de datos que nos protege el permiso máximo efectivo. eh, Establecer una política inicial, controlar que esa política inicial no tenga algún acceso excesivo, que no esté otorgando algún acceso externo si no tuviera bien configurado el perímetro de datos todavía o algún permiso que sea demasiado abierto, que no tenga un service asterisco o algo parecido. Y también, finalmente, refinarlas. Refinarlas sería básicamente, si vemos que esta persona nos pidió 3 accesos, pero solamente utilizó 2, entonces decirle, este tercero lo podemos quitar, si no, y en base a eso, quitarlo. Ir puliendo la política para que cada vez se vaya acercando hacia los permisos adecuados. ¿Sí? A veces uno habla del permiso mínimo, ¿sí? Least privilege. Es lo ideal, es un objetivo, pero a veces es un objetivo que según el tamaño de la organización, según la cantidad de recursos que uno tenga, es un objetivo que parece inalcanzable y corremos el riesgo de que una persona diga, bueno, este es un objetivo que no lo puedo alcanzar, entonces no hago nada. Entonces no, la recomendación es lleguemos hacia los permisos adecuados en un camino evolutivo, como así lo mencionábamos. Para eso lo que podemos hacer es inspeccionar los hallazgos en el IAM Access Analyzer, ver cuáles son los hallazgos que tenemos que son externos. Hay 4 tipos de recursos que analiza el IAM Access Analyzer. Sí, esta funcionalidad de acceso externo es gratuita. Y hay otra funcionalidad que no es gratuita, que es la de acceso no utilizado, donde básicamente va a analizar las access keys, los passwords, los roles y los passwords de los IAM users, los roles que tenemos y va a analizar también los servicios y las distintas acciones y nos va a decir cuáles son las cosas que están no siendo utilizadas. ¿Cómo funciona cómo funciona la capacidad de IAM Analyzer para lo que es la eliminación de permisos externos? Tenemos los principales que están dentro de la organización van a poder acceder a estos recursos, los principales que están por fuera de la organización. Si hay alguno que tiene permiso de acceso a cada uno de estos recursos, nos va a generar una alerta en la IAM Analyzer. Es decir,
Esto no está actuando en el momento en el cual el principal se loguea sobre un bucket, ¿sí? Donde básicamente accede o lee un bucket, o con ninguno de estos recursos, o cuando un principal hace un assume root en un IAM role, o cuando ejecuta una lambda function. No estamos hablando de ese momento, sino que estamos hablando previo, en el momento de la identificación del riesgo. Vemos que hay un principal que tiene permiso para hacer algo, hay un principal que está fuera de mi organización y tiene permiso de hacer algo con mi recurso, entonces lo alerto como para que uno pueda definir si es un permiso intencional o si lo quitamos. Y aplica para lo que es el límite que tiene el IAM Analyzer, puede ser para la organización entera, lo cual tiene sentido en organizaciones, o si tuvieron una sola cuenta, cosa no recomendada, entonces pueden usar el IAM Analyzer para esa cuenta en particular. Elimine permisos no utilizados, IMAX Analyzer. Aquí vemos la funcionalidad del dashboard que nos está mostrando para lo que son los permisos no utilizados. Voy a ver cuáles son los roles que no están siendo utilizados, o credenciales que no están siendo utilizadas, o permisos que no están siendo utilizados. Nos va a mostrar en qué se compone lo que no está siendo utilizado. Y esto nos va a permitir limpiar los permisos que tenemos de más. Acá vemos algunos ejemplos. ¿Sí? Uno básicamente habilita el IMAX Analyzer y revisa los permisos, y acá vamos a ver permisos que no tendría sentido que tengamos, o access keys que están hace mucho tiempo sin utilizarse. Entonces tal vez podríamos desactivarla y, si no hay ningún problema, después eliminarla. Contraseñas, a veces pasa que tienen un usuario que fue creado para lo que es el acceso programático y le pusieron una contraseña porque era un check que lo habilitaron de más y no tenía sentido que esté ahí. Entonces, si no se está logueando con el password, podemos quitarle ese password a ese end user. Entonces, ayuda a limpiar esas políticas. Otra cosa que podemos hacer con IAMAX Analyzer es, identificando el comportamiento utilizado, por ejemplo, los últimos 90 días, podemos generar una policy que nos diga: en base a lo que estuviste utilizando en el último tiempo, me pediste estos dos recursos y veo que solamente de los dos recursos a los cuales tenés acceso, uno solo de los dos es el que estás utilizando en el día a día en base a las consultas que vemos en el CloudTrail, en el registro de auditoría de AWS. Entonces lo que va a hacer este servicio es generar esa policy en JSON, que esa policy va a estar mostrando específicamente el acceso a lo que sí estuvo utilizando ese usuario. Una buena práctica es automatizar las distintas revisiones de políticas con el IAM Access Analyzer. El IAM Access Analyzer puede ser utilizado también a través de interfase de comandos, y desde la interfase de comandos pueden hacer, cuando hacen el submit del código, pueden hacer el submit del código con la infraestructura como código y también las policies de EM, ¿sí? Y ahí pueden hacer las validaciones de CloudFormation generales de que no estén generando una infraestructura tal vez no conveniente por otros temas de reglas de negocio. Ahí pueden utilizar CloudFormation Guard o algunas otras herramientas para verificar el código de la infraestructura como código. Y luego, si incluyeron las policies como parte del código, como parte de este paquete donde pusimos la infraestructura como código, incluyendo las policies, vamos a poder analizar esas policies antes de que se creen dentro de la infraestructura de AWS. Y si vemos que hay algo que están siendo otorgado que no es lo que permitimos, entonces podemos devolvérselo al desarrollador. Esto es útil por varias razones. Puede ser útil para cuando le están poniendo una policy que la tenemos denegada a nivel Service Control Policy, entonces va a fallar después que lo despleguemos. Entonces es preferible aquí mandarlo de nuevo directamente al desarrollador. Y también es un punto más de enforcement, donde podemos decir: estas cosas no quiero que lleguen hacia el despliegue, o estos son permisos excesivos, no quiero que lleguen al permiso, a ser desplegados. Adicionalmente hay una tool de terceros que se llama IAM Live, que es bastante práctica para cuando uno no sabe qué permiso otorgar, y esto es útil para darle a los desarrolladores, donde básicamente lo que hacen es ejecutar comandos desde la interfase de comandos y nos genera cuál es el JSON con la policy que tiene los permisos en particular a otorgar. No va a entrar en condiciones o cosas más avanzadas, pero sí les va a decir: hago un describe regions, y acá me pone: mira, la policy que necesitas para poder hacer ese describe regions se llama EC2 describe regions. Entonces nos va a generar esa policy automáticamente. Dentro del IAM Entity Center está la opción de acceder de manera temporaria a esos recursos.
de los que estaba otorgando el IAM Identity Center. Algunas de esas opciones son a través de herramientas de terceros como CyberArk, como Hermetic, que fue adquirido por Tenable, o a través de Okta también, y hay más que se vienen en el camino. Pero básicamente estas soluciones permiten otorgar un acceso temporario a una cuenta de AWS, a un rol dentro de una cuenta de AWS. Y hay una capacidad que es open source que AWS disponibilizó, que se llama el IAM Identity Center Team. ¿Sí? El team es Temporary Elevated Access Management. ¿Sí? Y esto básicamente se lo muestro cómo funciona. Les otorga un permiso, uno dentro ahí, el IAM Identity Center, entra a la consola de Temporary Elevated Access Management, hace un nuevo pedido, le dice quiero acceder a la cuenta de networking con el rol de Network Administrator, le pido el tiempo por, digamos, desde ahora, le pido una hora, asocio un ticket de alguna tiquetera que tengan, pongo una justificación de por qué necesito hacer este acceso temporal a la cuenta de AWS. Ahí va a haber una aprobación, que un tercero la aprobará. Ahí refresco la pantalla y tengo acceso hacia esa nueva consola. Entonces, cuando entro al IAM Identity Center, aparece la nueva cuenta con el acceso, con el rol que le solicité. Puedo entrar y, digamos, yo como administrador puedo entrar también aquí y ver qué es lo que hizo esta persona durante el tiempo que le otorgué esa credencial. Acá vemos que pasaron 15 minutos y veo que hizo algo indebido, entonces le puedo poner revocado y que directamente queda fuera ese recurso, o sea, ese usuario que quede fuera de ese acceso temporal. Es decir, el usuario me pidió un acceso de una hora. Pasado por la aprobación, se lo otorgamos. Entonces esa persona pasa a tener dentro de su IAM Identity Center un acceso de una hora hacia ese recurso. Cuando eso ocurre, cliquea, puede loguearse e interactuar libremente. Ahora, en el momento en el cual un administrador vio que lo que está haciendo dentro del registro de CloudTrail de su usuario está haciendo algo que no era lo que pidió hacer o lo que está autorizado que haga, entonces podemos revocarle inmediatamente ese permiso y el usuario a partir de ahí en adelante va a tener access failed, access denied para cada una de las acciones que quiera hacer porque ya no tiene más ese rol. Está revocado inmediatamente. Bien, veamos ahora cómo podemos hacer el acceso a recursos utilizando credenciales temporales, ¿sí? Y aquí el mensaje es el siguiente. La recomendación es que usen roles en lugar de usar access keys. Unos 5 años atrás, cuando entré a AWS, dentro de la consola de IAM, uno quería crear un access key y la interfase le decía, listo, acá la tenés, está ahí disponible. Hoy en día, cuando entramos a la creación de access keys, van a notar que hay dentro de la consola, si vamos a algún IAM user en particular, ahora les voy a mostrar a un usuario de IAM, vamos a ver que tenemos la posibilidad de crear access keys, pero cuando vamos a crear access keys nos dice algo, no nos muestra inmediatamente esa access key, sino que nos dice, a ver, ¿para qué querés esa access key? Entonces, voy a ver aquí dentro de lo que es Security Credentials en un IAM User. Acá tengo la asignación de Multifactor Authentication. Acá tengo la asignación de Access Keys. Le voy a decir Create Access Keys. Antes de entrar, antes yo le ponía un solo clic y me daba el acceso a esa Access Key. Acá nos aparecen varias opciones de qué hacer en lugar de la Access Key. Básicamente, si lo querés para acceder al CLI, la recomendación es que uses Cloudshell o CLI versión 2. Si lo querés para el código local, mejor que uses una IDE. Si lo querés para acceder a un recurso, mejor que uses roles. Si lo querés para un servicio de terceros, la recomendación es que uses siempre Temporary Security Credentials con roles. Si esa es una aplicación que está corriendo fuera de AWS, evalúa el uso de IAM Roles Anywhere. ¿Sí? Y si no, si la respuesta es, bueno, no es ninguno de todos estos casos, y hasta ahora lo único que se me ocurre es cuando tiene una aplicación de terceros que la única opción de integración que tiene es a través de un access key. Entonces dice, bueno, ok, pero no lo almacenes nunca en texto plano, en un repositorio de código o en el código mismo. Deshabilita o elimina las access keys que no sean necesarias. Acordate de poner privilegios mínimos y rotar las access keys regularmente. Acá la buena práctica dice entre 30 y 90 días. Entonces, esto es lo que quiero comentarles sobre el tema de las access keys. No son una buena práctica, la recomendación es evitar el uso. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Porque son credenciales duraderas que por defecto pueden ser utilizadas desde cualquier lado. Porque dentro de lo que son las access keys
son un factor único por defecto porque están pensadas para lo que es un acceso programático donde no hay un humano que pueda confirmar un segundo factor. Digo por defecto porque uno podría poner una condición y en la condición, cuando uno viene por una condición, podría tener un límite de decir solamente si viene de este lado, entonces ahí está como agregando un cierto segundo factor. Y si tu código necesita acceder a un recurso de AWS como un bucket, entonces no envías las access keys dentro del código. Es una muy mala práctica hardcodear tanto en el código o en algún archivo de configuración que se encuentre con el código. ¿Sí? No hagan eso. Básicamente, si cualquier desarrollador comparte ese código con un GitHub público, un repositorio público, cualquiera que tenga acceso a ese repositorio público va a descargar esas credenciales y hay robots que automáticamente están descargando cualquier cosa de repositorios públicos y buscando en particular que no haya algo que machee con la estructura que tiene un access key, con lo cual es un tema. Y quien tenga acceso de lectura, por ejemplo en DQA que esté trabajando como revisor del código, va a tener acceso a usar esas credenciales desde fuera del código. ¿Sí? La rotación requiere esfuerzo, muchas veces requiere un plan de cambios, una ventana de disponibilidad. ¿Sí? Si bien los IAM users tienen dos access keys como para que ustedes puedan como crear la nueva access key, asignar la nueva access key dentro de los aplicativos y recién ahí borrar la access key o deshabilitar la access key vieja. De todas maneras, en eso pueden tener un problema de indisponibilidad, con lo cual es como menos práctico el uso de access keys. Bien, ¿qué se recomienda? El uso de roles. IAM Instance Profile, por ejemplo, para lo que son las instancias de EC2. ¿Cómo funciona esto? Básicamente el sistema operativo le otorga, en base al rol que le configuramos a la instancia, el sistema operativo le otorga credenciales al código. Entonces el código lo que hace es pedirle al sistema operativo esas credenciales y con esas credenciales que están puestas en el sistema operativo a través del rol que tenía configurado la instancia, el código puede acceder a esos recursos. Lo mismo existe dentro de Lambda, que se llaman Execution Roles, y también hay para ECS y EKS. Sí, siempre hay roles como para acceso temporario. Bien, en cuanto a lo que es el acceso de estos roles de un recurso, por ejemplo, una instancia que necesita acceder a través de un rol, ¿cómo funciona? Hay una trust policy, esa trust policy dice que pueden asumir el STS Assume Role y hay un permiso que se le otorga que es en este caso StreetGetObject, resource asterisco. Bueno, asterisco, ojalá que no sea asterisco, que estén especificando el rol, o que sea una cuenta donde solamente haya un bucket, o que tenga sentido que acceda a todos los buckets de la cuenta. Según qué tan segregado esté, puede tener sentido, pero en general el asterisco no suele ser una buena práctica, y con eso pueden acceder. ¿Cómo funciona si yo tengo una carga de trabajo que tiene que acceder a un recurso que está dentro de la nube, tiene que asumir un rol, por ejemplo, para leer un bucket? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo si está fuera de AWS? No le puedo asignar un rol porque está fuera de AWS. Bueno, lo que puedo hacer es establecer una relación de confianza inicial basada en certificados, ¿sí? Una PKI, y con eso se le puede otorgar una credencial temporal, un rol, a través de algo que se llama IAM Roles Anywhere. IAM Roles Anywhere sirve para lo que es si tienen cargas de trabajo que están en el on-prem, si tienen carga de trabajo que está en la nube híbrida, si están en aplicaciones o en una workstation de un desarrollador, ¿sí? Pueden establecer a través de la PKI una relación de confianza que con esa relación de confianza en la PKI se le otorga esas credenciales, esos roles que son temporales. Y uno diría, bueno, pero no es lo mismo si le estoy dando un certificado, le estoy dando un access key, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el certificado permite mucha más flexibilidad, se puede revocar, se pueden agregar como más condiciones dentro del certificado y es significativamente más difícil para el adversario llevarse un certificado que llevarse un access key. Entonces, la recomendación es que limiten el uso de IAM-users y de access keys. Para eso les recomiendo que pongan una service control policy limitando quién es el que puede crear IAM-users y access keys, que sea un rol, que ese rol solamente puedan asumirlo un par de personas, no muchas personas, y que esas personas sean las que están mirando una cola en una etiquetera que ustedes estén estableciendo para lo que es las excepciones, donde si realmente se requiere crear un IAM user, que pongan un ticket, que expliquen por qué necesita un IAM user, que tengan los detalles completos de quién es el dueño de ese IAM user, cuál es la criticidad, cuál es el proceso que va a estar tocando a nivel del proceso de negocio, cómo va a ser la rotación, quién va a ser el encargado de rotarlo. Esto es importante porque si la otorgamos va a tener
un compromiso de alguna manera a quien lo pidió de que esa credencial sea rotada. Y por otro lado, para tener esa posibilidad de hacer un poco de rechazo sobre alguno de estos pedidos. Quiero un access key. ¿Para qué la querés? Y porque quiero que mi aplicativo que está en una instancia EC2 pueda acceder a un bucket. Bueno, entonces no, usa un rol y le cancelamos el ticket y no le dejamos crear un access key para ese tipo de malas prácticas, ¿no? Bien, desactivar las access keys no utilizadas, un tiempo después, si no hay quejas, eliminarlas, también parte de lo que hablábamos antes de limpieza de access keys, y si no pueden crear nuevas access keys, entonces con el tiempo vamos a estar reduciendo la cantidad de access keys. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que otorgar un acceso a un recurso que tiene credenciales duraderas, como por ejemplo una base de datos tiene una clave de SA para lo que es SQL Server o root si fuera un Oracle? O también para lo que son los servicios de terceros, servicios web que tienen una API key y esa API key es un secreto que necesita la aplicación tener disponible en el momento de ejecución. Entonces, ¿cómo rotamos esas credenciales para poder minimizar el riesgo? A medida que pasa el tiempo sin rotar, las access keys van incrementando su riesgo de ser comprometidas. Y digo, las credenciales en general, access keys o lo que sea que tengan, digo, access keys de API keys de terceros o una credencial. Esto es un riesgo que va incrementándose con el tiempo, con lo cual los equipos de seguridad tienen que poder rotar esas contraseñas e incluso no solamente cada cierto tiempo, sino también a demanda. Si tenemos una sospecha que hay una credencial que está comprometida, tenemos que poder rotarla en el momento sin tener el miedo de que si la roto tal vez afecte producción. Entonces, la recomendación es que utilicen ahí el acceso a secretos a través de alguna solución de gestión de secretos, ¿sí? Tengan presente que si tuviéramos la clave de la base de datos en el código, también si la comparten o cualquiera que tenga acceso al repositorio van a tener permisos de esa base de datos. Entonces puede ser conflictivo. Bien. ¿Qué recomendamos usar Secrets Manager? ¿Cómo funciona Secrets Manager? El Secrets Manager es un gestor de contraseñas, y llaves y otros secretos que va a permitir rotar las credenciales automáticamente. Vamos a ver cómo funciona esto. Tiene integración que es extensible con Lambda, con lo cual si ustedes tuvieran una aplicación que usa una API en particular en Java para poder resetear una contraseña, también lo van a poder ejecutar desde una Lambda para que se rote automáticamente la contraseña de un aplicativo custom. Van a poder definir políticas de acceso, de quién puede acceder a este secreto, qué aplicativo puede usar este secreto y quién no. Acá puedo restringir de dónde está viniendo. El almacenamiento de los secretos va a estar siempre cifrado. Vamos a tener registro dentro de lo que son las API calls en CloudTrail, el registro de autoridad de AWS. Y vamos a ver que dentro de Secrets Manager va a funcionar muy parecido a como hablamos antes de los roles de EC2 Instance File. Vamos a tener que el código le va a pedir a través al rol al sistema operativo. Ese rol no es la contraseña misma como para acceder, no es solamente lo que tiene es un permiso de conectarse contra el Secrets Manager y traer las credenciales de esa base de datos a la cual se quiere conectar. Entonces trae esas credenciales y establece la conexión con RDS. Si por alguna razón hay algún fallo, hay un error, lo que va a hacer es reintentar en traerse el del Secrets Manager la contraseña, con lo cual si alguien cambió la contraseña porque llegaron los 30 días y se rotó la contraseña de RDS y nos da algún error de autenticación, entonces lo que hace el código es conectarse nuevamente contra el Secrets Manager, traerse la última clave nueva que fue rotada y utilizar esa clave nueva para seguir autenticado, seguir funcionando. Bien, pasamos ahora a lo que es Customer IAM. Dentro de lo que es Customer IAM, sí, lo que es las identidades para las aplicaciones de ustedes que tienen que ver con el autenticar al usuario final. Si uno está desarrollando un aplicativo, una muy mala práctica es que los usuarios de ese aplicativo estén dentro de una tabla de una base de datos SQL. No es lo recomendado eso, sino que lo recomendado siempre es que utilicen un servicio para lo que es la autenticación de la contraseña, para lo que es el reseteo de la contraseña, que esté ya alineada a lo que son las distintas buenas prácticas de seguridad para la autenticación y que no sea susceptible de ciertos ataques, como por ejemplo lo que es un SQL injection, donde ante un error en cómo desarrollaron esa autenticación, algún adversario podría tener acceso a las tablas esas, ¿no? Entonces la recomendación es usar soluciones como Cognito o Cognito mismo,
El Cognito tiene user pools donde uno puede tener literalmente decenas de millones de usuarios. El default era 40 millones de usuarios, un límite extendible. Y desde ahí vamos a poder también autenticarnos con terceros a través de OpenID Connect. Podemos autenticarnos con Facebook, con Google, con distintos identity providers. Está integrado con AWS WAF, con lo cual ustedes pueden poner reglas de WAF que si viene de una determinada IP maliciosa, entonces que no se pueda conectar. Sí, hay reglas de WAF que ustedes pueden configurar directamente integrado con Cognito. Va a tener la gestión de la contraseña, o sea, ustedes van a poder tener todo lo que es el flujo de me olvidé la contraseña, reseteo de contraseña, todo eso ya integrado. Algunas novedades interesantes es que se agregó la funcionalidad de passkeys, como para que ustedes puedan autenticarse con esas credenciales que mencionamos antes que estaban disponibles como segundo factor de autenticación para lo que es la consola de AWS. Bueno, les va a servir como passwordless para los accesos a aplicativos de ustedes a través de Cognito. Es una funcionalidad de las nuevas que fue anunciada recientemente, que antes era posible con una integración de un código externo, hoy en día ya está como funcionalidad básica de Cognito, que es uno de los anuncios de reInvent. ¿Sí? Otro de los anuncios de reInvent importantes relacionados a Cognito tiene que ver con la capacidad de personalización que tiene Cognito hoy en día, que algún tiempo atrás lo que llama la Hosted UI tenía algunas limitaciones. Hoy en día el Cognito en cuanto a lo que es la funcionalidad de personalizar esa interfase está mucho más flexible, les va a permitir no solamente tener múltiples lenguajes de soporte de español, que era uno de los pedidos muy frecuentes aquí de Latinoamérica, sino que también cuando vamos a ver Cognito nos va a permitir personalizar los colores, nos va a permitir personalizar la estructura que vamos a tener dentro de ese user pool. Y les muestro muy brevemente lo que es el login. Que básicamente vamos a tener estilos, ¿sí? Y entre estos estilos van a ver aquí que tenemos esta posibilidad de ajustar no solamente la página de logueo, la página de reseteo de contraseñas, ¿sí? Por cada uno de estos detalles vamos a poder configurarlos, ¿sí? Tenemos un brand designer, este brand designer nos permite ahí ajustar cómo hacer básicamente todo lo que tenemos aquí disponible dentro de la consola, lo podemos customizar y cambiar los colores o cambiar la estructura o cambiar muchos de los datos que están aquí. ¿Sí? Si queremos incluir un header, si queremos poner un footer, queremos agregar información, tenemos muchas opciones aquí para hacerlo. eh, y no solamente de esto que estamos aquí hablando, sino que también podemos customizar otros componentes. Por ejemplo, aquí nos aparece Settings Category y puedo venir a los componentes y decirle, bueno, cómo quiero que sean los botones, cómo quiero que sea el divisor. ¿Sí? Esto de que cuando está parado sobre el botón se pone en azul, lo quiero cambiar y que el hover state sea un verde oscuro. Entonces puedo hacerlo también y voy a tener esta funcionalidad distinta. ¿Ven? Entonces cambió mucho lo que es la flexibilidad que tiene el Cognito en el tema de la configuración de los user pools y de los componentes distintos. ¿Sí? Bien, volvemos a la presentación. Si tienen alguna duda, igual esto lo vamos a ver en mucho más detalle en el evento de reInvent Recap, que será el 12 de diciembre. Entonces, ¿qué tipo de autenticación se recomienda en cada caso? Para lo que es autenticación de personas y para lo que es autenticación de máquinas, scripts o donde sea un proceso desatendido que no haya un humano detrás. Cuando no hay un humano detrás, la recomendación siempre es usar roles o I am roles anywhere. Cuando hay un humano detrás, la recomendación es usar IAM Identity Center para los empleados. Cuando hablamos de los clientes, ahí es donde piensan inicialmente en Cognito, ¿sí? O soluciones de tercero de tipo Identity as a Service. Pero el punto acá es simplemente para que quede claro de por dónde viene el tipo de acceso. Esto es una guía general y obviamente hay particularidades donde pueden ser tal vez mixtos, donde tengan un mismo user pool, empleados y clientes. Entonces ahí por ahí tendría sentido Cognito. Pero simplemente para mantenerlo sencillo les doy estas tres opciones. Y el último de los servicios que tengo para compartirles en cuanto a lo que es IAM es el servicio de Amazon Verified Permissions. En Verified Permissions es un servicio que les permite externalizar
la autorización fina de los permisos. Es decir, lo que hacemos aquí es decirle, desde la consola de administración voy a definir las políticas en Verified Permissions y los aplicativos cuando vayan a realizar una tarea de autorización, por ejemplo, mostrar o no mostrar un determinado botón dentro del aplicativo, van a pedirle a Verified Permissions que le diga si está autorizado tal usuario o no está autorizado tal usuario y en qué condiciones, ¿no? Le vamos a pasar un contexto. Tal usuario, por ejemplo, este médico quiere acceder a la historia clínica de su paciente. Entonces vamos a tener esa posibilidad de utilizar esas relaciones entre las identidades y decir, bueno, este es el médico, si el paciente tiene como atributo médico a esta persona, entonces lo voy a autorizar a que lea este recurso en particular, entonces le va a aparecer el botoncito de ver historia clínica al médico. Sí, o sea, esta básicamente usa los mismos principios de Zero Trust como para otorgar o no otorgar un determinado acceso. Y las ventajas que tiene el uso de Verified Permissions con respecto a simplemente poner la lógica de la seguridad dentro de la misma aplicación es que uno al utilizar una herramienta externa tiene el lujo de detalle de todos los permisos en un punto central, que es lo que está otorgado a quién. Que cuando tienen que hacer un cambio, bueno, ahora no te voy a permitir hacer esto ya porque cambió la política, no tengo que andar pidiéndole a desarrolladores que se pongan a modificar el código para hacer los cambios que necesito, sino que voy a poder cambiar esas configuraciones dentro del mismo servicio. Esto ayuda también a crear aplicaciones más rápido porque los desarrolladores en lugar de ponerse a relevar toda la lógica de autorización, simplemente dicen preguntale Verify Permissions y la gente de seguridad configura esos permissions dentro de Verify Permissions, de manera que ayuda a la colaboración para la creación más rápida de aplicaciones. Nos permite identificar, también utilizar el proveedor de identidades actual, ¿sí? Lo que sea que estén utilizando también aplica para aquí. Y van a simplificar, como dijimos antes, el tema de las auditorías porque tienen ese punto central donde ven qué está permitido hacer, en qué condiciones y todo en un servicio. Entonces, más rápido van a poder identificar cuando hay un permiso excesivo o amplio que está configurado dentro de la aplicación. ¿Sí? Bien, si tienen alguna duda, ahí por el chat estoy atento.